Después que Jesús alimentó unas 5,000 personas, los discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la orilla vio que Jesús no había subido con los discípulos en la única barca, sino que ellos habían llegado solos. Mientras tanto, unas barcas del Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a la barca y se fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?». Jesucristo contestó: «Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse». Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 22 al 29. No hay que buscar a Dios con un interés personal. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 15 de abril, año 2024. Nuestro santo para hoy es un santo bien interesante. Cuando uno lee historia de santos y se da cuenta que a veces el historiador diviniza demasiado al santo, y esta historia es graciosa de este santo que está ubicado en Holanda, cantidad de travesuras en su niñez y adolescencia, discusiones, hasta que llegó a la santidad y a la perfección. Pero ya tenía la inquietud desde muy niño, desde muy pequeñín, tenía esa inquietud. Nuestro santo es San Damián de Molokai y le llaman el santo de los leprosos porque él voluntariamente quiso adquirir esa enfermedad para poder estar con los leprosos. Un santo que es beatificado por el Papa San Juan Pablo II. Es sacerdote, logró el sacerdocio que tanto quería a pesar de que su hermanito lo criticaba y se le burlaba y le decía que iba a terminar pobre siendo sacerdote. Y él siguió adelante. Nació el 3 de enero del año 1840 en Trémulo. De pequeño siempre estaba inquieto, haciendo cosas importantes por los otros niños, también entrando en peleas, en discusiones. En la escuela se le burlaron de él y por allá le pegó a un niño y a otros 4 y otros 5. Los papás estaban impresionados porque hacía cantidad de cosas que tenían que ver con el orden divino y ellos no entendían eso. Y por fin llegó al sacerdocio y le pidió como al señor obispo que lo enviara a una isla de Hawái precisamente, y allá en esa isla de Hawái donde había tantos leprosos comenzó su trabajo. Terminó lo que él quería hacer, precisamente servirle a las personas pobres, necesitados, enfermos. Era la mentalidad que tenía desde pequeñito. San Damián de Molokai. No hay que buscar a Dios con interés personal. Buena propuesta de la palabra de Dios para este lunes. Pensar en que Dios se da cuenta cuando lo están buscando por interés. En América Latina decimos interés, ¿cuánto vales? O cuando una persona descubre el interés de la otra la hace enojar mucho
Usted estaba conmigo por interés, porque le sirvo, porque tengo dinero, porque tengo rango, porque pertenezco a un movimiento político y a usted le interesaba era utilizar la hipocresía porque necesitaba de mí. Todas esas cositas feas y malucas tienen muchas personas que buscan a los demás por interés. Y busqué una frasecita así, encontré un escritor francés para la frase, el aforismo, la máxima del tema de hoy. Y hay un francés, Charles Péguy, este francés dijo lo siguiente: el secreto de una persona interesante es que él mismo se interese por los demás. Cuando una persona quiere distinguirse por el interés, es porque se interesa mucho por el bien de los demás. Es una persona bien interesada en que los demás estén muy bien ubicados, que todo esté funcionando bien. Esa es una frase de ese francés Charles Péguy, como que nos dice mucho y nos da mucha pauta como para uno hablar de religión, de evangelización, de catequesis, de vida parroquial, misionero. ¿Cuántos se admiran y maravillan de una persona que está como tan pendiente de las demás personas, que tiene ese encarguito y está pendiente? Un párroco que está tan pendiente de sus fieles, a usted le corresponde esta porción, son 2.000 personas, 3.000 personas. Y el párroco está como atento, cuando le queda el tiempito, se va a recorrer, entra a las casas, está pendiente, conoce. Yo recuerdo hace muchos años atrás un sacerdote que ya murió y me hice muy amigo de él en los primeros años de ministerio y me impactaba muchísimo. Estuvo en una buena cantidad de pueblos e íbamos a los pueblos y me decía el nombre de todas las personas, vive en tal vereda, hace tal cosa, tiene tantos hijos. Era impresionante ese señor. Era impresionante, la gente lo adoraba, los campesinos, los pobres, y le aprendí mucho a él de eso, de estar como pendiente, de interesarse por los demás. El sacerdocio es una buena ocasión, por ejemplo, para eso. Un buen sacerdote que está como pendiente, le avisan de un enfermo y como que ya se pone piloso, hay un enfermo, una persona que está agonizando, que está muy mal, vamos a verla. Y está como en la jugada, un obispo que está como en la jugada de todos sus sacerdotes, hace visita, está pendiente, está allí en la jugada. Un católico que está como en el movimiento de interesarse por los demás y por las personas para ayudarles. Vean cómo es de importante que Jesucristo les echa en cara a estos judíos que comieron pan y se alimentaron. Ustedes no me buscan a mí no porque vieron signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Jesucristo es el verdadero pan de vida y así lo dice la Biblia. Él ofrece el alimento. Él proyecta la vida de cada persona hacia la eternidad. Todo lo que Él ofrece permite que la vida de cada persona cambie notablemente. El que coma de ese pan y el que beba de ese cáliz tendrá la vida eterna. Cuando Él da un alimento, le va a cambiar la vida a esa persona. Ahora, desafortunadamente, no todas las personas entienden el ofrecimiento del Hijo de Dios. Entonces le toca corregir los no buenos sentimientos que tienen cantidad de personas. Como decía al principio, muy maluca una persona interesada. Trabajen por el alimento que permanece hasta la vida eterna, es la recomendación que da la Santa Biblia. Trabajen por el alimento que permanece hasta la vida eterna. Entonces los creyentes dirán al Maestro, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y la respuesta correcta es: crean en aquel que ha sido enviado. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Si el Salvador del mundo reprende a las personas que pretenden buscar a Dios con fines egoístas o que beneficien a la persona, la pregunta sería:
¿existen caminos que no llevan a Dios? Claro, sí, pueden existir. A uno a veces se queda pensativo cuando una persona se vuelve religiosa de la noche a la mañana y dice, ¿y eso qué será? Compra novenas, se la pasa en oraciones, hace visita. Ah, no, es que tiene un familiar muy enfermo y muy grave y entonces últimamente acude a todo. Eso no debería suceder, como volverse así, como impactar porque hay una enfermedad, una gravedad, una tragedia, algo así. No, no debería ser así. Debería ser el trato con Dios amable y generoso y entender que existen caminos que no llevan a Dios. Por ejemplo, esos caminos no llevan a Dios. Eso no es. El Papa Francisco dice que existen 3 caminos que no nos permiten llegar a Dios. Oigan al Papa. El Papa Francisco existe caminos que no nos van a llevar a Dios. ¿Cuáles son esos caminos? El Papa dice que son 3. El primero es la mundanidad. Cuando la persona vive muy mal, y se le llama así porque eso es un vocablo muy argentino. Aquí en Colombia casi no lo usamos, hablamos de mundanos, sí, pero no mundanidad. En Argentina hablan de mundanidad y mundanidad es el desorden que hablamos aquí en América Latina. En Colombia decimos una persona muy desordenada, una persona muy borracha, una persona muy mal hablada, una persona prepotente, arrogante, tiene esto y la gente critica. Eso se llama mundanidad, licor y desorden en esa persona, una persona muy mundana. La segunda, que no nos lleva a Dios, dice el Papa, la autoafirmación. Esa sí que es bien común. Cada rato se encuentra uno cantidad de personas prepotentes, arrogantes, muy autosuficientes. Y tercero, el Papa dice el egoísmo, la persona egoísta. La mundanidad es una cultura, dice el Papa Francisco, y ya se volvió una cultura el ser mundano. Es una cultura de lo efímero, de la apariencia, del maquillaje, de la hipocresía, del hoy sí, mañana no, mañana sí y hoy no. Oigan ese Papa tan interesante. Esa mundanidad tiene valores superficiales, dice el Papa. Una cultura que no conoce la fidelidad porque cambia de acuerdo a la circunstancia. Es lo mismo que Jesucristo le decía a los judíos, ustedes me están buscando a mí porque les di de comer. Y el Papa Francisco dice, una cultura que no conoce la fidelidad porque cambia según las circunstancias y pone la carita de acuerdo a lo que necesita. Debemos despojarnos de esas ideas, dice el Papa, autoafirmación, para que podamos poner a Dios y a las personas en el centro. Como cristianos estamos llamados a amar, a dar testimonio, a traspasar los muros del egoísmo y el interés personal. Muy bueno el mensaje del Papa Francisco. Hemos aprendido hoy, hay que buscar a Dios, no hay que buscar a Dios con intereses personales. Querido Dios, te queremos dar gracias hoy. Hemos recibido una buena lección. Y hemos recibido una buena lección porque estamos aprendiendo la importancia de interesarnos por los demás, no aparentarle a los demás, servirle a los demás. El secreto de una persona interesante está en que él mismo se interese siempre por los demás. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.